Hola a todos, bienvenidos a Historia no necesariamente para historiadores, un canal documental en el que hablaremos sobre el caso Expósito en la Edad Moderna, así como todos los elementos que condicionan su vida. Es un hecho la marginación social en la historia. En cualquier contexto es el dinero el que determina el bienestar de un individuo. En ese sentido, los niños sufren con mayor agravio la carencia de dinero. Y es que sus capacidades físicas no son las de un adulto, con lo cual tienen una falta de demanda para obtener trabajo. Bajo estas prerrogativas, el niño se ve obligado a robar para su propia supervivencia, y es posible que este nicho derive en actos delictivos mayores. Así podemos ver que el niño desamparado se incluye dentro de los términos de la pobreza, junto al resto de desamparados en el momento, exiliados, cautivos, viudos y un largo etcétera. Entre todo este conglomerado es el Expósito el que merece la caridad cristiana, sobre todo en los convulsos tiempos que supusieron la plena Edad Media en la península ibérica, llena de guerras, epidemias y hambrunas. En este contexto surgen los primeros proyectos para alojar a estos niños y, sobre todo, amoldarlos a la sociedad de entonces, intentar integrarlos dentro de esta y que se puedan ganar su propio sustento. Ante todo debemos de destacar los proyectos de Pedro IV y de Jaime I. Aunque diferentes en teoría, el fin es el mismo y es el de integrar, como ya hemos dicho, al niño en la sociedad. Por tanto, el brindarles una oportunidad de aprender un oficio o de servir como criados era una razón de Estado, un beneficio a largo plazo. Volviendo al Expósito, se le concedería una nodriza que le cuidaría en su periodo de lactancia y sería pagado por los mismos fondos de estos proyectos. Si el niño sobrevive y crece en este entorno, se le empezará a enseñar un oficio en una edad determinada, mientras que la mujer se dará en matrimonio o trabajará en el entorno parroquial y del hospicio. Estas niñas, pues, serían el relevo del viejo personal de la orfandad, así como también servirían en la actividad predicadora sobre los devenires de la pobreza y los vicios, así como la recompensa sobre las permanencias de una serie de valores y virtudes. La condición de la mujer en la Edad Moderna no fue distinta a la medieval, y la maternidad era su profesión y su identidad. Eran los padres los que decidían el casamiento de las chicas tras negociar la dote, y tras el casamiento, las mujeres pobres daban a luz cada 2 o 3 años. En cambio, las mujeres nobles tenían un número de hijos similar, aunque sobrevivían mucho más. En la época moderna tenemos el sistema de honor-reputación, vinculados con la conformación de identidades estatales. Un tema clave en el proceso uniformador fue necesaria la disciplina de las mujeres. Se convirtieron en guardianas de la estirpe como depositarias de un honor doméstico e integrador, siempre bajo la tutela del varón. Quiere decir que de ella dependía su propia reputación y la de su entorno. Había alta tasa de embarazos prenuciales y de ilegitimidad. Esta es una de las principales claves del abandono de los niños en los tornos, las puertas de las iglesias y otros lugares. Abandonar a un hijo era un accidente debido a que las mujeres no tenían hijos para abandonarlos. De cada 100 nacidos, 39 morían y entre un 3 y 7% eran ilegítimos, que provocaba todo el rechazo social y religioso. Se ha debatido si la causa de los abandonos tenía más que ver con la pobreza o con la ilegitimidad, y esta, sobre todo, está en la mayoría de estos abandonos. Ser madre soltera o tener un hijo producto de unas relaciones ilícitas era una afrenta para toda la familia, que a veces era la que decidía sobre el abandono. La moral y la honra están en la base de los comportamientos del antiguo régimen. La honra familiar, la imagen y el buen nombre eran básicos, y el sufrimiento de los niños y niñas expuestas fue tanto que el rey Carlos IV emitió una real cédula en la cual decía que todos los expósitos sean tenidos por legítimos. Por mi real autoridad no debe servir de nota de infamia o menos valer la cualidad de expósitos. La educación laboral. Esta empieza con 6 años. Está dirigida de forma que la mayoría de expósitos pudieran desarrollar tareas manuales relacionadas con los hospicios y la agricultura. Solo algunos conseguirían cursar estudios superiores.
mientras que a las niñas se les enseñaría a coser, hilar y otros quehaceres. Es a la edad de 7 años cuando un capellán cristiano se ocupa de enseñar letras y gramática. Todas las casas de expósitos de la época daban educación a sus miembros, aunque a veces se vieran con apuros económicos, ya que su principal fuente de ingresos eran las limosnas caritativas y los impuestos del ayuntamiento. Sobre el centro donde se daban las clases, el mejor ejemplo es León. Allí existían 3 lugares: el Arca de la Misericordia, fundada en 1462, el Hospicio, fundado en 1776, y el Colegio de Niños de la Doctrina Cristiana. Gracias a estos estudios se consiguió que algunos de estos chicos entraran al mundo laboral, aunque los datos de esto no son del todo fiables, por lo que en torno a un 30% de los hospicianos y un 15% de los expósitos tienen el expediente como perdido, ya que no se encuentran datos de estos. El trabajo más popular entre los hospicios y expósitos son los oficios artesanales, la mayoría del sector textil. El segundo oficio más ejercido es el servicio a la corona, mediante la inscripción en el ejército, teniendo un poco más de popularidad entre los hospicios, al vivir los finales de la Edad Moderna. La logística mejorada hizo que las grandes movilizaciones de tropas no fuera algo extraño, y las oportunidades de unirse al servicio fueron muchas. El matrimonio era la tercera opción más común, y la cuarta opción, el servicio doméstico. En torno a un 12% de los huérfanos fracasó en la formación, ya sea por emancipación temprana o expulsión por comportamiento inapropiado. Para las mujeres era algo diferente. El abanico de profesiones a escoger era menor, por lo que la salida normal era el matrimonio, siendo entre las expósitas la mayor salida, mientras las hospicianas se decantaron más por el servicio doméstico, aunque algunas consiguieron llegar a puestos con cierta comunidad económica, como Manuela Melchora García, que en 1833 regentaba una tienda de ropa, que legó al hospicio tras su muerte, algo que no era raro entre los hospicianos, pues estos solían dar parte de su herencia al lugar que los crió. El expósito, visto como seres bordes, bastardos, ilegítimos, espurios, incestuosos, incluseros, adulterinos, formaban parte del grupo conocido como marginal dentro de esta sociedad moderna. Y es que en una sociedad en la que los individuos están posicionados según el grado de honor y la superposición del linaje y de la sangre, el lugar de un niño abandonado en la sociedad es ninguna. Bajo esta prerrogativa hay que comprender que existían 2 instituciones que se centraban en el alojamiento del expósito y en general del niño desamparado, así previniendo el cuidado de estos niños y la inclusión de estos en la sociedad en un futuro. El primero de los centros que me gustaría destacar es la casa cuna. Aquí dejan que las madres, cuyos hijos son ilegítimos, den a luz. Siempre mantienen el anonimato, en todos sus casos, para mantener así la honra de la mujer. Una vez nace el niño, el centro se hace cargo de este, desligándose de la madre. Sin embargo, da igual la razón de la mujer para abandonar a un recién nacido, tal como podría ser el proteger su honra, podría ser por enfermedad o pobreza. Sin embargo, la razón de existir de este centro era la de acoger a dicho niño y darlo en un periodo de crianza de 18 meses en manos de una nodriza. Normalmente, y por desgracia, morían. Sin embargo, si sobrevivían, pues luego eran trasladados a una inclusa, y de esta manera se evitaba el deplorable caso de un entorno lleno de recién nacidos abandonados por el entorno. Así pues, estos niños vivían bajo las normas de los hospicios, al parecer bastante estrictas por los índices de abandono de los centros. Normalmente los que permanecían dentro acudían a un ambiente educativo, dirigida a la vida laboral y espiritual. Ayudaban en la financiación de los centros. Obviese que el sustento no radica en la limosna y en los actos inocentes de estos niños para obtener ayuda, tal como su presencia en los funerales. Convivían en el día a día con el personal, que a veces, dependiendo del cargo, vivían junto a los niños en el centro de acogida. Distinguimos la mujer, al cargo del cuidado material y espiritual, el médico y cirujano, el capellán, con instrucciones religiosas, de registros de entrada, bautizos, de funciones, la celadora, las damas filiadas y el curador.
Por último, quería hacer destacar la salida del niño del grupo marginal de la sociedad. Y es que tras haber obtenido una educación o un puesto en el ejército, estos individuos obtienen un nuevo valor social que se basa en la dignidad de sus funciones. Véase, por ejemplo, el caso del niño que aprendió el oficio de alfarero o de cualquier otro grupo artesano.